Hola a todas y a todos y bienvenidos a la biblioteca. ¿Qué tal estáis? Yo soy Marta y hoy vamos con uno de los vídeos que más me gusta hacer y es el de libros favoritos que he leído últimamente y de los que aún no se ha hablado. 5 libros a los que les he puesto algunos 5 estrellas, 4 estrellas y medias, solo hay un único al que le he puesto 4 estrellas. Son todos librazos de los que tenía muchísimas ganas de hablaros. La verdad que siempre doy muchísima más prioridad a este tipo de vídeos y luego en verdad hay muchos libros que he leído a los que se quedan con 2,5 o 3 estrellas de los que nunca os hablo luego. Ahora que soy consciente de ello, que tampoco os sorprenda si próximamente os traigo un vídeo de libros que me han dado exactamente igual, porque es muy probable que lo haga. Los he ordenado un poco, pues sin ordenar, la verdad. Sí que quiero hacer una mención especial a 2 libros a los que les he puesto 5 estrellas estos meses, pero que ya siento que os he dado la suficiente tabarra con ellos y que siento que ya os los vais a leer. Primero es el de Novia de Ali Hazelwood, que tenéis un blog leyéndolo hace un par de semanas, lo voy a dejar por aquí. Y el segundo es el de... no me acuerdo el nombre, del Fin de Viñán, que también os he hablado muchísimo de él, así que estos 2 libros los voy a dejar aparte. Antes de empezar, os recuerdo que me podéis seguir en mis redes sociales, en mi Instagram, en mi Goodreads, suscribiros a este canal si os interesa el contenido, dejadme un comentario bonito, que siempre me ayuda un montón. Madre mía que me trabo. Y dicho esto, vamos a ir un poquito rápido porque hoy en Zaragoza hace como 37 grados y como me esté un poco más aquí al sol, me voy a derretir en vivo y en directo. Vamos por el primero, este lo he leído en el club de lectura de Lo que el cierzo se leyó y es el de Me alegro de que mi madre haya muerto. Lo hemos leído en el mes en el que nos tocaba ensayo y la verdad es que ha sido un éxito absoluto. Yo le he puesto mis 5 estrelladas, en general es un libro que ha gustado muchísimo y que también el año pasado lo petó muchísimo cuando salió en castellano, no es para menos. Es la historia de Jennette McCurdy como actriz, escrito por ella misma, es la actriz coprotagonista de iCarly y de Sam and Cat en Nickelodeon. No podía no leer este libro. Cuando era pequeña fui una súper fan de esta serie, me gusta muchísimo, muchísimo iCarly, así que ver lo que había detrás de esta serie ha sido muy interesante, sobre todo viendo que era una historia tan dura, y es que en este caso vamos a ver los inicios de Jennette como actriz siendo niña, desde los 10-11 años, cómo comenzó en esta serie y cómo pasó a la vida adulta siendo actriz. Todo esto viviendo una situación de maltrato por parte de su madre, ¿vale? Una situación de explotación infantil, que pasó hasta su mayoría de edad viviendo situaciones súper abusivas en su casa, hasta el límite de controlar la vestimenta, bañarla hasta que fuese mayor de edad, una restricción calórica para que siguiese pareciendo una niña, llevar todo el peso y cargar con el sustento económico de una familia entera teniendo ya 12 años. Y no solo nos habla de todo este proceso y cómo lo vivió en directo, sino sobre todo de las consecuencias que le acarrearon cuando ella ya fue mayor de edad y su madre murió. Cómo llevó todas estas secuelas durante los años y todo el proceso de crecimiento personal hasta que llega a la persona en la que se ha convertido ahora mismo. Es un libro muy, muy, muy duro, en serio. O sea, lo ha dicho bastante gente que... yo siempre lo digo, es necesario meter trigger warnings en los libros, el que quiera que se lo lea y el que no le haga falta pues no, pero en este libro, ojito, cuidado, tenemos pues eso, maltrato infantil, explotación infantil, situaciones bastante abusivas, tenemos también drogadicción y alcoholismo, tenemos sobre todo trastornos alimenticios, muchísimo cuidado con este libro antes de leerlo. Es un libro muy fuerte, que no es demasiado doloroso de leer en el sentido de que no es dramático. A mí me ha gustado muchísimo porque está objetivamente contado. Narra todo de una forma muy concreta, que es frases neutras, concisas, desde el punto de vista un poco infantil, quizás al principio, muy objetivamente. En ningún momento le hace ni una sola crítica a su madre, lo cual es una perspectiva súper valiente. Simplemente expone los hechos, dice objetivamente cómo le hicieron sentir y también cómo lo superó. Es un libro que genera sobre todo muchísimo sentimiento de admiración, o a mí así me lo ha parecido. Y que me ha gustado mucho cómo está llevado, cómo no se regodea en ninguna época en concreto. Por ejemplo, yo me esperaba mucho que, hablando de la propia serie, como sí que se moja, hablando por ejemplo de Miranda, de la amistad que tienen, me ha parecido súper bonito, se moja muchísimo también hablando de Ariana Grande, le hace unas críticas muy fuertes con nombres y apellidos, y yo me esperaba pues que hubiese una crítica muy grande hacia el personaje del creador, que si no lo sabéis pues hay juicios y tal, os voy a dejar por aquí abajo un documental y unos artículos porque no me voy a meter a hablar de esto, pero el caso es que yo pensaba que se iba a meter a hablar de este tema y la verdad es que no, es muy bonito leer con ella todo el proceso de evolución. Se hace muy duro al principio y es cierto que es un libro muy montaña rusa, que vas cuesta arriba, cuesta abajo, pero cada pasito que da como persona
lo sientes como un logro muy muy grande. No creo que haga ninguna falta ver la serie para poder entender este libro, y sobre todo me genera eso, mucha admiración, la valentía que hay detrás, y wow, olé por ella, sinceramente. Segundo, no os va a sorprender a nadie porque es un libro que no solo lo metí en el TBR de primavera, que os lo voy a dejar por aquí, sino que desde que salió yo dije este libro va a ser para mí, y la verdad que he aguantado como una campeona 3 meses de cola en el biblio hasta que lo recibí en digital, y es olor a hormiga. No os va a sorprender cuando os diga que es un libro que habla sobre la vejez, y que este también es un libro muy muy fuerte. Creo que no voy a ser capaz de describir lo fuerte y lo impresionante que es este libro porque no puedo hacer spoilers, o sea que yo solo puedo animaros y animaros y animaros a descubrirlo porque es muchísimo más de lo que os voy a contar ahora, ¿vale? Es un libro en el que conocemos a Olvido, que es una anciana que sufre demencia y que está literalmente sola, no tiene familia, no tiene amigos y vive en su casa simplemente esperando la muerte. Ella es consciente de su situación, de lo poco que le queda, y pasa sus días hablando con un gato que no sabemos si existe o no existe y pintando dibujos. Hasta que llega una persona que es la chica es una persona a la que han contratado o de servicios de la Cruz Roja o lo que sea para cuidar a Olvido, la cuida en su casa y la ayuda a limpiar la casa, hacerse la comida, El caso es que habla muchísimo sobre soledad y sobre dependencia física, sobre la angustia que genera la soledad y un poco de la relación que forma con la chica y de cómo la dependencia física también puede llegar a convertirse en dependencia emocional hasta llevarlo un poco al extremo. Este libro tiene una cosa muy muy fuerte y es que es muy sincero respecto a la vejez. Cuando hablo de que es muy sincero, me refiero en el sentido de la incomodidad que genera la vejez, de cómo muchísimas veces nos genera una sensación desagradable el estar cerca de una persona anciana y dependiente, simplemente por el mero hecho de que es algo que nos da miedo, porque sabemos que nos va a llegar y que es incómodo el volver a estar en un estado de dependencia cuando no eres un bebé, porque los bebés sí que te atraen, los ancianos a la mayoría de personas pues no las atraen. Todo esto, no solo eso, sino que además lo cuenta desde una primera persona, de una persona que es totalmente consciente de esta situación y de que es una vieja y de que a la gente no le gustan las viejas. No solo eso, sino que a ella le incomoda su propia vejez y la detesta. Y es una relación muy incómoda consigo misma y con todo lo que le rodea. Todo esto con la demencia, todo esto con el mero hecho de ser una persona anciana que ve las cosas desde su propio punto de vista. Es un libro muy fuerte. Si habéis convivido en un mismo hogar con una persona anciana, pues hay muchas situaciones con las que vais a empatizar. Pero esto es un poco la primera parte. La segunda es que lleva todo esto la autora al extremo, no os puedo contar más, pero la primera parte es muy dura por lo que está contando y por lo que te hace sentir, por este choque de realidad que te genera. La segunda es muy fuerte por cómo escala los hechos. La propia trama se vuelve muy loca y hace que el sentimiento de tensión y de incomodidad se mantenga todo el libro, desde toda la primera página hasta la última. Es un libro desagradable de leer, pero por distintas razones. La primera por la que te hace sentir, la segunda por cómo va escalando la trama. Esto me ha parecido súper original. La autora escribe que te mueres, o sea, se nota muchísimo que es poetisa y que todo el libro tiene un lenguaje lírico muy metafórico, cómo habla con la vejez, todo el libro desde el respeto, ¿vale? O sea, no quiero que penséis tampoco que no es un libro respetuoso, pero por ejemplo es un libro bastante también soez, un poco escatológico. Yo creo que es el tipo de libro, hay un tipo de libro muy de nicho al que pertenece entre muchos otros que a mí me fascinan y que no sé nunca cómo catalogar, pero que si habéis leído alguno ya sabéis de qué palo voy. Es un libro que me ha parecido súper redondo, desde la primera página hasta la última, muy original, y me llama muchísimo la atención el hecho de cómo consigue hacer una novela tan redonda y tan bien hecha con solo 2 personajes donde uno ni siquiera tiene nombre. La relación entre ellas, los sentimientos entre ellas también los refleja de una forma brutal, y me parece un libro que precisamente por esta sensación que te genera cuando lo estás leyendo no te puede dejar indiferente. Lo amarás como yo, que le puse las 5 estrellas porque no le podía poner más, o lo odiarás, pero es un libro que yo creo que no le puede dejar indiferente a nadie. Vamos por un libro que no sé muy bien cómo reseñar porque es un libro súper extraño también. Ya sabéis que a mí me gustan muchísimo los libros extraños, y es Mirafiori de Manuel Javois. Es el tercer libro que leo del autor.
Todos me han gustado un montón. Creo que este es el segundo del top 3, Malaherba, Mirafiori y Miss Marte, y que es un libro en el que nos habla también de una pareja. Tenemos una primera persona donde tampoco sabemos nombre, que ha estado toda la vida enamorado de Valentina, que es la otra protagonista. Una relación desde que eran adolescentes hasta el presente, uno de los presentes, vamos a hablar de esto más adelante, donde la pareja está separada. No es una historia de amor, sino que es una historia tóxica, posesiva, en ocasiones también abusiva y con dos personajes muy, muy grises. Pero ver toda esta relación a lo largo de los años a mí me pareció muy interesante por dos factores. El primero es por cómo él tiene una obsesión por ella de considerarla su musa, va todo el rato detrás de él, es una relación, un tipo de relación que no estamos acostumbrados a ver y que me ha gustado mucho cómo lo ha reflejado. Y la segunda porque Valentina puede ver fantasmas. No solo eso, sino que además es como una actriz, un poco este estereotipo de femme fatal y la mezcla con los fantasmas es muy guay y él tiene una especie de obsesión con un acontecimiento que vivió cuando era pequeño en el que veía una persona meterse al mar. Toda la trama gira en torno a estos dos actos y es muy extraño de reseñar porque es un libro que tiene varios tiempos con años muy diferenciados, pero todos están contados en presente y todos están entremezclados, entonces cuesta un poco distinguir cuándo es cada cosa y qué ha pasado entre medio. No solo eso, sino que además habla de muchos otros temas, habla pues sobre el mundo del cine, sobre las adicciones, sobre los fantasmas que están muy bien hechos, sobre Galicia. Galicia siempre está súper presente en los libros de Manuel Javois y también sobre el duelo porque en la primera parte el padre de Valentina se acaba de morir. Wow, la cantidad de cosas que me ha generado este libro, sobre todo la parte de la devoción hacia Valentina me ha gustado muchísimo y sobre cómo trata el tema de la muerte del amor, me ha parecido muy interesante. Una cosa que me ha pasado con este libro es que no le he dado las 5 estrellas porque lo leí en audiolibro en el Biblio, en el Biblio lo tenéis tanto en digital como en audiolibro. Y es un libro muy complejo de leer, no solo por los saltos verbales, sino también por la forma en la que está contado, por la cantidad de matices que hay, por lo que no te está contando y tienes que hilar. Y me perdí muchas cosas leyéndolo, además lo leí corriendo y era como, tengo que centrarme o en no caerme o en escuchar esto. Me dio mucha rabia, sobre todo los 2 últimos capítulos los escuché 3 veces y aún así siento que no capté la redondez de esta historia. Manuel Javois muchas veces hace historias donde hasta que no llegas al final no hilas con todo lo que has leído ya. Entonces, por eso digo que en el momento en el que te pierdes algo, luego en el final no sabes relacionarlo con cosas del principio. Es un libro muy exigente que tienes que estar atento, pero que merece muchísimo la pena y por eso me dio tanta rabia. Yo creo que en algún momento, ya lo dije en Instagram, me lo compraré y lo volveré a leer. Me gustó mucho el lenguaje de Manuel Javois, siempre es muy poético, muy lírico también. En este caso, por ejemplo, conecté muchísimo más, pero muchísimo más con cómo estaba contado el libro. Por eso digo que me gustan mucho escenas muy concretas y descripciones de conceptos muy concretos que la propia trama. La propia trama, salvo el personaje de Valentina y los fantasmas, es que el resto yo creo que me dio igual, pero el cómo me contaba las cosas fue en lo que me enganchó al libro. Pocas veces me pasa eso, que me enganche la pluma y no la trama. Aún así os digo que toda la parte de los fantasmas me gustó muchísimo, también el punto de vista de él, aunque eché de menos el de Valentina, pero me gusta que sea un personaje tan gris y un personaje un poco engañoso, donde sabemos que ha hecho mal las cosas, pero él en todo momento, como estamos viendo, su mente está intentando autojustificar sus errores. También me gustó haberlo leído el último porque tiene referencias a los otros 2 libros, lo cual me ha parecido también muy muy guay, pero sí es cierto eso, que la trama, no sé si es por haberlo escuchado, si leyéndolo me hubiese gustado un poco más, pero es como que en algún momento perdía el propósito, no sabía entender qué es lo que nos estaba queriendo contar en realidad con la historia, pero como me gustó tanto cómo lo estaba contando, pues no me importó tanto el que no me estuviese enterando de qué es lo que nos quería decir, porque la propia pluma la disfruté, pero este me quedó un poco a medio gas. Vamos a por otro que tampoco sé muy bien cómo hablar de él, en este caso porque es una tercera parte, es Los hijos de Dune, el tercero de Dune, es el que más me ha gustado de los 3, yo creo, no estoy muy segura porque hace ya tiempo que leí los anteriores, pero en definitiva que me ha gustado. Voy a hacer una breve introducción a la saga de Dune, ¿vale? En 1 minuto para los pocos que no hayáis visto la película y a continuación ya me meteré a hablar de este tercero intentando salvar un poco los spoilers. Dune, si no la habéis visto la película, la tenéis que ver y leeros los libros porque son increíbles. Es un universo
Tenemos unos planetas en donde la gente puede ir de un planeta a otro gracias a la especia que les puede hacer viajar de unos sitios a otros, donde tenemos varios imperios, y nuestro planeta protagonista, que es Dune o Arrakis, es el planeta desértico del que se saca la especia, que no solo sirve para viajar de unos planetas a otros, sino que a la vez tiene que ver con los sueños, con las profecías, un poco onírica. Y dentro de todo esto, en este planeta tenemos por un lado a los Fremen, que son un pueblo que vive allí respetando muchísimo el clima desértico, el agua, los gusanos, que se me olvidó decirlo, hay unos gusanos gigantes que son los que cagan la especia, y por otro lado tenemos a los Harkonnen, que es un imperio que se instala en Arrakis para intentar dominar toda la especia y arrasar con todo. Básicamente, Timothée Chalamet no es Harkonnen, pero viene con los Harkonnen, y Zendaya es Fremen. Hasta ahí voy a llegar, y tiene que ver, pues ya os digo, muchísimo con... no es magia, sino con el consumo de especia y lo que te genera, con el poder de la mente, con las profecías. Tiene muchísima religión y muchísima política, sobre todo esta saga. Ahora voy a hablar durante un minuto del tercero. Os voy a dejar por aquí abajo a donde tenéis que pasar si no habéis leído el primero y el segundo, ¿vale? Si habéis leído el primero y el segundo os podéis quedar. Y es que este libro está situado 10 años más tarde del exilio de Paul al desierto. Aquí los hijos que ha tenido con el personaje de Zendaya, que nunca me acuerdo de su nombre, Chani, ya son mayores, lo suficientemente conscientes para saber que son hijos del Mesías. En todo esto, como Paul no está, pues Alia ha tenido que asumir el gobierno de todo esto, es la regente. Hay una adicción a la especia brutal, el planeta ha evolucionado muchísimo y ya han conseguido un poco de ecología, pero entra un poco en crisis el hecho de que en el momento en que consiguen agua y árboles se dan cuenta de que este nuevo microclima puede hacer que se acabe con los gusanos. Y todo esto se mezcla con la llegada de no es un profeta, es como alguien errante del desierto, no me acuerdo la palabra que usan para hablar de él, creo que no, un predicador, que nadie sabe si es Paul o no es Paul. Dentro de todo esto, vamos a ver, yo este libro me ha gustado bastante. Sí es cierto que he echado muchísimo de menos a Paul, también he echado muchísimo de menos que Alia fuese más protagonista, he echado muchísimo de menos a Chani, pero los personajes secundarios que ha metido están muy bien metidos. Me parece que era la evolución que necesitaba la saga, que está siguiendo su curso. Me ha gustado muchísimo todo el debate que mete, sobre todo en torno a religión y en torno a la ecología, en torno también a las visiones, qué es real, qué no es real. Trama política hay mucha, pero es cierto que a mí me ha gustado bastante menos. Y en general me ha gustado muchísimo la subtrama y lo que había detrás de lo que estaba pasando y todo lo que nos quería contar y cómo está evolucionando el universo. La propia trama, vamos a ver, hay una cosa que dicen mucho de este libro, que es compleja hasta lo absurdo y sin tener ningún tipo de sentido. Yo aquí estoy totalmente de acuerdo. Mirad las marcas que tiene este libro. Las naranjas eran frases que me gustaban. Lo marrón y lo amarillo eran cosas en plan, me tengo que acordar de esto porque si no me voy a perder, me tengo que acordar de estos personajes. O sea, este libro es súper complejo y muy, muy exigente, y yo realmente creo que no le hacía ninguna falta. Es cierto que también es un libro que tiene pues sus años, pero no cuenta cosas tan complejas como para la cantidad de páginas y la cantidad de paja que mete en este libro. Paja además escrita con un lenguaje un poquito alto. En general, sobre todo, la primera parte es un libro que me ha parecido la primera parte demasiado compleja de leer y que habría demasiadas cosas para lo predecible y relajada que ha sido la segunda. Así que es un libro que me ha dejado un poco con sensaciones un poco reguleras. Sí es cierto que como me gusta mucho lo que nos está contando, seguramente siga con los tres siguientes, sobre todo porque cada uno me ha parecido muy distinto, tanto en cuanto a trama como en cuanto a prosa. Me han parecido pues totalmente independientes dentro del propio nexo que tienen, y me ha gustado muchísimo sobre todo el desarrollo de los personajes secundarios que ha tenido este libro. La verdad es que no os puedo decir mucho más sin meterme en spoilers, es lo que me da rabia de leer sagas que luego nunca sé hasta dónde hablar. Pero para mí es una saga que merece muchísimo la pena. Y vamos ya con el último, otro libro que he leído en audiolibro en eBiblio. Este además también es un pedazo de tocho y este me ha merecido muchísimo la pena. Me ha parecido un libro muy guay para leer en audiolibro. El libro es Un árbol crece en Brooklyn. Es un clásico de los 40, si no me equivoco, donde vamos a seguir al Estados Unidos de los años 20. Una familia americana. Vamos a seguir a la niña pequeña que se llama Francie, que es el mejor personaje que se ha creado en la historia de la literatura. Es
súper cute. Es una niña pequeña, muy avispada, de estas que quiere realmente conocer el mundo y ser más mayor de lo que realmente es. Una niña que ama la lectura, que tenemos varias escenas de ella leyendo en su casa, que me han parecido súper monas, y un poco solitaria, que no consigue hacer amigos, que de mayor quiere ser escritora, con muchísimo carisma. Es este tipo de personaje, ¿vale? Y vamos a ver su infancia y adolescencia, unos cuantos años de su vida. Pues por ejemplo vamos a ver sobre todo la relación con su familia, cómo está harta de que la comparen con su hermano, cómo es su tía que está todo el día obsesionada con tener hijos, la historia de amor de sus padres y cómo va evolucionando a lo largo de los años. Es sobre todo la historia de una niña que ve más cosas que lo que se supone que tiene que ver una niña. Por ejemplo, tenemos una de las tramas principales es el alcoholismo de su padre, otra de las principales tramas es el concepto que tiene ella de su propia educación, cómo no quiere ser comparada con su hermano, cómo no quiere ser comparada con las otras niñas, cómo quiere poder estudiar más de lo que realmente puede, cómo concibe la capacidad económica de su familia. Es un libro que sobre todo habla muchísimo del sueño americano y de las aspiraciones de una niña que quiere llegar a ser más de lo que físicamente puede por la familia que le ha tocado. No solo eso, sino que lo mezcla muchísimo con anécdotas muy divertidas de la familia, y que esto hace que vayamos creciendo con la protagonista a lo largo de los años, a la vez que también estamos viendo la historia de los Estados Unidos. Una cosa que vimos, por ejemplo, es el sufragio universal. Entonces es un libro que me ha parecido súper completo, que te va a gustar sobre todo pues si te gusta el costumbrismo, las historias familiares y los clásicos con protagonista de niña femenina, así como con mucho carisma y de desparpajo. Por ejemplo, a mí es un libro que me ha recordado muchísimo a Ana de las Tejas Verdes, y que al igual que Ana de las Tejas Verdes me ha parecido un clásico bastante atemporal y universal. Es un libro que me costó un poco entrar, no os voy a mentir, pero que luego no sale, así que igual que te cueste un poco entrar porque tiene 500 páginas, con lo cual tarde o temprano vas a acabar disfrutándolo. También es un libro que me ha gustado muchísimo, sobre todo es el poder crecer con la protagonista y cómo vamos concibiendo temas que me han parecido súper interesantes. Es una novela que además es semi-autobiográfica, con lo cual es muy interesante el poder ver cómo ella concebía la lucha por la superación personal. Además, muchos sentimientos de lo que es querer a alguien dentro de tu familia. También habla muchísimo sobre religión, habla muchísimo sobre sexismo, sobre todo de educación. Educación y sexismo están muy ligados en este libro, también sobre el concepto de maternidad, sobre política, sobre el sufragio universal. En general es un libro que versa en torno a la posición de la mujer en los años 20 en Estados Unidos, pero que realmente es súper entretenido. También es un libro en el que quizás hay partes en las que te parece que falta un hilo conductor, porque realmente no va de nada más que de la propia infancia de la niña, pero que esto me ha parecido súper interesante. Un libro actual, por ejemplo, que me ha recordado a veces a ella, sobre todo por el propio personaje, la protagonista y de la vida en el barrio, es el de La amiga estupenda, y que me ha gustado muchísimo por la ternura que genera la propia niña y cómo sientes que pasas a formar parte de esta familia. Yo la quiero mucho realmente a esta protagonista y se siente como si fuese realmente un libro actual. Este libro tiene dos portadas, creo que la que tiene un árbol representa muchísimo mejor la historia que la que tiene la niña. Os habré dejado las dos por aquí. Y que si os cuesta leer clásicos, que no os eche para atrás la cantidad de páginas que tiene, porque es un libro que yo creo que es muy accesible. Y nada, estas eran las 5 lecturas que os quería recomendar hoy. Dejadme por comentarios si habéis leído algunas, si os ha gustado y también cuál ha sido vuestro libro favorito de los últimos meses. Nos vemos la semana que viene y cuidaros mucho. Y os mando un besito muy grande. Adiós.